Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Velasco, soy gerente de Comunicación Interna y Responsabilidad Social Corporativa en Sodexo Beneficios e Incentivos México y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. En Sodexo ofrecemos servicios de calidad de vida y somos líderes mundiales en 72 países donde tenemos presencia. Atendemos a más de 100 millones de personas y tenemos una plantilla laboral de más de 460,000 colaboradores. El día de hoy me da mucho gusto estar aquí con Adriana Luna. Ella es líder de mercado de incentivos, salud y bienestar de Sodexo Beneficios e Incentivos México. Adri, bienvenida. Hola, mucho gusto. Y con Jorge Gutiérrez, él es consultor de Caixa Soluciones y creador del Pronavet. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Estamos muy contentos ya que hoy en este webinar vamos a estar hablando de la entrada en vigor. Finalmente hoy es el día, hoy 23 de octubre, entra en vigor la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por eso es que estamos aquí reunidos para platicar al respecto, aclarar dudas y conocer más al respecto de este tema. Entonces me gustaría comenzar contigo, Jorge, preguntándote qué es la NOM 035 y qué son los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué tal, Alejandro? Adriana, me da muchísimo gusto estar con ustedes y quiero en primer término agradecer a Sodexo la amable invitación para estar el día de hoy presentes con la audiencia, pues en un día tan importante para México, un día muy importante para la salud, la seguridad de las y los trabajadores de nuestro país. La norma oficial mexicana es un medio para incrementar la salud y la productividad de todos los centros de trabajo de México. Y antes de referirme a ella, quisiera, en justo homenaje, expresar nuestro reconocimiento a quien hizo posible todo esto. En primer término, me parece que hay que reconocer la gran labor que impulsó el maestro Ignacio Rubí Salazar, que en aquel entonces fuera subsecretario de Previsión Social, para impulsar todos estos trabajos de política pública, al doctor Francisco Tornero, al ingeniero Enrique Gutiérrez y el maestro Joaquín Apolonio, impulsores en esta norma de manera fundamental, a investigadores tan reconocidos como Horacio Tobalín, Arturo Juárez, que también son muy importantes, y Jorge Morales, y a representantes de organizaciones tan importantes que conformaron un gran equipo para construir esta norma que el día de hoy entra en vigor, en beneficio. ¿Qué es la norma oficial mexicana 035? Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Es uno de los elementos de la política pública que precisamente tiende a dar una respuesta para atender un problema fundamental de México. Un problema en salud y un problema en productividad. 40 y 43% de la población mexicana sufre de estrés laboral y las consecuencias que esto implica son muy graves. La tasa de alcoholismo se ha incrementado de 5.6 a 8.11. Más de 500,000 de personas dependen de una droga ilegal. 180 personas mueren diariamente por tabaquismo. 37 millones de personas sufren trastornos del sueño. 26.6 de las mujeres han enfrentado actos de discriminación en su contra. Tenemos también un problema en materia de nutrición, somos el primer lugar en obesidad. Y consecuentemente el número también de riesgos de trabajo es elevado, más de 555,000. Y en materia de productividad también tenemos problemas. Somos el país que más horas trabaja, 2.237 en contraste con 1.380 en Alemania o 1.700 en Estados Unidos. Pero en contraste somos el último lugar de los países de la OCDE en productividad. O sea, se trabaja mucho, hay una productividad muy baja. Ante esta circunstancia era necesario atender este problema de salud y de productividad. Y el gobierno federal en su momento implementó una política articulada en 5 ejes. Primero, reforma el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y establece la obligación de los empleadores para atender 3 elementos fundamentales: factores de riesgo psicosocial, factores de riesgo ergonómico y promover entornos organizacionales favorables. Después construye 2 normas oficiales, la 035, que es la que hoy entra en vigor y por la cual estamos aquí, y la 036, que entra en vigor en 2020, también de factores de riesgo ergonómico, muy importante también, no tan famosa, pero muy importante también. Se construye también, se actualiza la tabla de enfermedades profesionales y evaluación de incapacidades permanentes, que esperamos que pronto se publique para proteger a los trabajadores de enfermedades modernas, porque la actual data de 1970, y es necesario que los trabajadores estén protegidos.
También se creó en su oportunidad el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo para acompañar a las empresas en precisamente implementar programas al respecto. Y se creó un estándar de competencias para el país, conjuntamente con OIT y Conocer, para la implementación del programa SOLVE, que es la metodología de la Organización Internacional del Trabajo para factores de riesgo psicosocial. En esta circunstancia, la norma oficial mexicana 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se sitúa como el elemento que va a permitir a las organizaciones, a los centros de trabajo, identificar los elementos generadores del estrés laboral para precisamente analizarlos y generar políticas de prevención al respecto. Y me hacías una pregunta importante, Alejandro. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Como tú sabes, el estrés laboral puede generarse en 3 lugares diferentes. Uno, afuera del entorno de trabajo, otro, dentro de la organización, y otro en la persona misma. La norma oficial mexicana tiene alcances y justo se va a situar en el estrés que se genera dentro de la organización. Y los factores de riesgo psicosocial son los elementos que en esta organización, si existen, van a generar el estrés laboral dentro de la misma. ¿Cuáles son estos factores de riesgo psicosocial que la norma oficial mexicana contempla? Liderazgo negativo y relaciones negativas y malos tratos, exceso de cargas de trabajo, falta de control de trabajo. El control de trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para opinar sobre su trabajo. Falta de apoyo social digo que es una forma de denominar el trabajo en equipo. Si hay una falta de apoyo social es un factor de riesgo psicosocial. Falta de esquemas de estímulos y de recompensas y reconocimiento. Falta de una vinculación o un equilibrio trabajo-familia. Insuficiente capacitación y adiestramiento, insuficiente información y comunicación. Insuficientes acciones que generen un sentido de pertenencia. En este sentido, todos estos elementos, si están presentes en una organización, entonces podemos afirmar que el estrés que comento se genera en la organización está presente. Y justo esta norma nos permitirá identificar si estos están presentes para analizarlos y generar medidas de prevención para disminuir sus riesgos o sus efectos, que son, por ejemplo, el estrés laboral, la violencia, las adicciones y sus consecuencias, como podrían ser enfermedades, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades, accidentes, entre otros temas. De ahí radica la importancia de esta norma, porque es el primer paso para incorporar la salud psicosocial a todos los esquemas de salud objetiva que existen en nuestro país. Entonces estamos muy contentos de que esto sea posible. Pues muy interesante y sobre todo muy importante lo que nos comentas, Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, a propósito de eso me gustaría que Adri nos compartieras un poquito más sobre Vivir Bien. Sodexo lanzó este programa para apoyar a las organizaciones a estar prevenidas ante esta entrada en vigor de la NOM 035 y por eso te pediría que nos compartieras un poco más de información al respecto. Claro que sí. Vivir Bien es un programa de salud integral que se lanzó primero internamente en Sodexo. Posterior a ello, viendo el beneficio y los resultados que trajo a la compañía, se lanza ahora sí al público en general. Siendo el lanzamiento hace aproximadamente 3 meses, trata de cumplir con todas las especificaciones de la norma, trayendo un impacto positivo para las compañías, mejorando la calidad de vida de los colaboradores. Súper interesante. Y bueno, ¿qué empresas deben de alinearse a la NOM 035? Todos los centros de trabajo de México. La norma oficial mexicana trae obligaciones diferenciadas, de 1 a 16 trabajadores, a 15 trabajadores, de 16 a 50 y más de 50. Son diferenciadas, pero todos los centros de trabajo. Así es. ¿Y cuáles son los elementos con que deben cumplir el día de hoy? Porque esta norma fue publicada hace un año, el 23 de octubre del año anterior. Y justo al año entraría en vigor. Y se tienen que cumplir diversas prerrogativas. La primera obligación que se tiene que atender es generar todas las empresas una política de prevención de riesgos psicosociales. La política de prevención de riesgos psicosociales es el eje fundamental
que va a articular todas las acciones al interior del centro de trabajo en esta materia. Y para el día de hoy ya la tienen que tener. La segunda acción que deben de cumplir los centros de trabajo es haber identificado a todos los trabajadores que hayan sido sujetos a algún acontecimiento traumático severo. Para ello, la propia norma establece una guía de referencia para aplicar, y con esta circunstancia los empleadores deben aplicarla a través de sus áreas de personal o seguridad o médicos, para que detecten a qué trabajadores pudiera ser viable que hayan sufrido este tipo de situaciones durante o con motivo del trabajo, para ser canalizados a la atención médica en su caso. La tercera obligación que se tiene que cumplir es atender las diversas medidas que tienen que propiciarse para prevenir los factores de riesgo psicosocial, para procurar un entorno organizacional favorable y prevenir la violencia laboral, y que están descritas en el capítulo 8 de la norma. Cada una de estas medidas tiene que haberse cumplido en alguna u otra forma. Y estas medidas tienen, por ejemplo, que ver con cómo generar un buen liderazgo, cómo generar un adecuado sistema de cargas de trabajo, de jornadas de trabajo, de reconocimiento. Entonces estas medidas ya tienen que estar en proceso de cumplimiento. Y algo también muy importante es precisamente el establecimiento de sus protocolos contra la violencia laboral, sus sistemas de quejas, donde los trabajadores puedan depositar sus quejas o sus sugerencias para mejorar los entornos organizacionales favorables. Y un cuarto elemento es precisamente una gran campaña de información que les permita a los trabajadores conocer de qué se trata estos temas y cómo están involucrados. Déjame decirte, Alejandro, Adriana, que esta norma está diseñada para que los mejores inspectores sean los propios trabajadores, porque la norma exige que los empleadores capaciten a sus trabajadores en todos estos factores de riesgo y sus consecuencias. Pero la propia norma también trae un capítulo exclusivo de las obligaciones de los trabajadores para participar en esto. Entonces, ambos tienen obligaciones, es circular y está basada en un principio de ganar-ganar, para que esto fluya y las organizaciones puedan fortalecer sus esquemas en este sentido. Después de esta fecha, corre el segundo año. Y en este segundo año, ¿qué tienen que hacer las empresas? Ahora sí, después de unas acciones de sensibilización, aplicar las guías de referencia, 2 o 3 según el número de trabajadores que tengan. ¿Para qué? Para diagnosticar a la organización respecto de si tiene o no presencia de factores de riesgo, y después de que apliquen estas guías tendrán un diagnóstico que les permitirá establecer un programa de trabajo para prevenir estos elementos. Y este programa de trabajo deberán adicionarlo al programa de salud de la empresa que establece que se tiene que tener en cada una de ellas. Por tanto, esta norma está asociada con 3 normas fundamentales. La 019, que es la de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, la 030, que es la de precisamente los sistemas de prevención de salud, y la norma mexicana 25 de igualdad laboral y no discriminación, que de alguna manera contribuyen y se complementan en esta materia. Entonces, tienen las empresas, los centros de trabajo, todo este año 2020, para diagnosticar, para realizar un programa de trabajo y comenzar, ahora sí ya, una vez identificados y analizados, pues a prevenirlos, los factores de riesgo, y generar entornos organizacionales favorables. De acuerdo. Ok, complementando un poco la información, ¿quiénes son los encargados de controlar y regular la norma del 035? Qué bueno que preguntas esto, Adri. Mira, al exterior, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la responsable de vigilar el cumplimiento. Al interior de las empresas esto es muy importante porque quiero destacar que esta norma le da un peso muy importante al factor de liderazgo. Por tanto, lo que nosotros hemos recomendado es la creación de un comité de la alta gerencia que impulse estos trabajos y que además predique con el ejemplo, y que sea precisamente este comité de alta gerencia quien determine las medidas para
dar seguimiento y cumplimiento al interior de los centros de trabajo. Esta norma, sin el compromiso de los líderes, no tiene sentido. Exacto. Si se pensara que fuera un tema exclusivo de las áreas de personal o de seguridad y salud, estaríamos erróneamente visualizándola porque no tendría el impacto. En esta norma está diseñada de manera de que los líderes, la alta gerencia, sea quien impulse las acciones para que precisamente se obtengan los beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Repito, incrementar la productividad y incrementar la salud de las y los trabajadores. Déjame decirte, Alejandro, Adriana, que las empresas que no están realizando estas acciones, hay estudios que establecen que están perdiendo alrededor de un 20% en productividad. Entonces es un factor muy alto que precisamente es a la alta gerencia a quien le incumbe esta importante medida para precisamente resolver al interior de las empresas este problema. Jorge, y a propósito de este tema de la importancia del involucramiento de los líderes dentro de las organizaciones para el cumplimiento de la NOM 035, háblanos un poquito sobre las multas. Es un importante tema. Efectivamente, esta norma oficial mexicana implica en su incumplimiento una serie de multas que van hasta los 5,000 veces el salario mínimo o unidad de medida de actualización por incumplimiento. Pero también es importante considerar que hay todo un proceso en el cual finalmente la inspección revisará. Quizá habrá oportunidad de dar algún tiempo para subsanar algunos errores si es el caso, y después llegaríamos a esto si hay reincidencia, y claro, determinando la capacidad de la empresa en función de sus activos, pues, y varias consideraciones. No es una aplicación de una multa. La audiencia puede consultar esto precisamente en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el capítulo 9, donde se establecen las multas y las sanciones administrativas, pero no solo para esto, sino para todo lo que implica el Reglamento de Seguridad y Salud. Y ahí están explícitas la falta de atención de un entorno organizacional favorable en sus elementos como generar políticas apropiadas, no tener esquemas de detección de quejas, no tener los datos, ahí están sus multas. O la parte de no atención de factores de riesgo psicosocial, no identificarlos, no informar a los trabajadores de los riesgos que incumplen, no identificar a los trabajadores que pudieran haber sido sujetos a acontecimientos traumáticos, también ahí están explícitas. Más aparte las faltas a las otras normas, por ejemplo, la de ergonomía y a todos los otros temas de salud objetiva que el reglamento contempla. De acuerdo. Bueno, pues ya hablamos sobre los requerimientos que la NOM 035 le pone a las organizaciones, ya hablamos también sobre las multas a las que las empresas se pueden hacer acreedoras por incumplimiento justo de esta NOM. Y ahora me gustaría que, Adri, nos platicaras más sobre Vivir Bien como un programa de Sodexo con el que le ayudamos justo a estas organizaciones a afrontar todos los lineamientos que nos pone la NOM 035. Claro que sí, Alex. Mira, Vivir Bien es el único programa wellness en la industria que va a guiar a las empresas, sin importar el número de colaboradores, a cumplir con lo que establece la NOM 035, mediante las guías de referencia, las campañas de información acerca de la NOM y las medidas de prevención de factores de riesgo psicosocial. Y a mí me parece que es muy importante esto porque es un programa verdaderamente robusto, porque cumple los dos elementos importantes para el desarrollo humano, el capital humano. Por un lado, cumple lo que la norma establece como parte dura de identificar los factores de riesgo psicosocial, promocionar los entornos organizacionales favorables, prevenir la violencia laboral. También cumple con la identificación de los trabajadores con posible estrés postraumático, realiza medidas de prevención de factores de riesgo y además posibilita esquemas muy interesantes para prevenir la violencia laboral. Muy importante. Pero además de esto, el programa Vivir Bien integra todas estas acciones de bienestar que permitirá a los trabajadores tener un esquema de calidad de vida mayor, más saludable, una mejor nutrición, un sueño reparador, una actividad física, y entonces complementamos de manera muy importante las dos fuentes generadoras de estrés, la de la organización y la del trabajador. Y eso potencia enormemente el impacto que para quienes lo adopten, sin duda, representará un enorme beneficio integral. Así es. Correcto.
Pues ha sido una charla muy interesante y antes de concluir me gustaría que cada uno me apoyara con un mensaje final. Por favor, Jorge. Muchísimas gracias, Alejandro, Adriana. Yo quisiera hacer una convocatoria a todos los empleadores, a los centros de trabajo, a todos los trabajadores que se involucren en esta norma oficial mexicana, que no piensen que porque el día de hoy entra en vigor haya que hacer las cosas apresuradamente. Pueden hacerlas rápidamente, pero correctamente, pero además sin perder la esencia. Y me parece que tienen excelentes alternativas como Sodexo que los puede acompañar. Pero es muy importante que cada uno de los trabajadores y de los empleadores tenga conciencia de que esta norma hay dos formas de cumplirla. Si solamente se piensa que se puede cumplir para prevenir las multas o trámites administrativos, es muy fácil hacerlo. Pero me gustaría lanzar este mensaje a todos los empleadores de que esta norma posibilitará incrementar la productividad y la salud de los trabajadores bien aplicada. Y quisiera terminar simplemente con una frase de Kotter que nos establece lo siguiente: los administradores hacen las cosas correctamente, pero los líderes hacen las cosas correctas. Muchas gracias. 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 Adri, por favor. Claro que sí, Ale. El programa de Vivir Bien va a ayudar, obviamente, al cumplimiento de la NOM 035, pero lo principal es que va a mejorar la calidad de vida de los colaboradores de las compañías, ¿no? Trayendo beneficios tanto para el empleador como para el colaborador. Si desean tener mayor información acerca de Vivir Bien, los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Pues les agradezco mucho. Gracias, Adriana. Gracias, Jorge. Gracias, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Recuerden, la NOM 035 ya entró en vigor, así que no se olviden de vivir bien. Gracias.